Era una mañana sofocante de lunes, y el tren estaba más lleno de lo normal. Me senté cerca de la ventana, tratando de esconderme de la tensión que desbordaba del lado opuesto, donde mi madre estaba sentada con los brazos cruzados y esos ojos que me atravesaban con juicio implacable. El aire acondicionado del vagón luchaba contra el calor húmedo que se colaba por las puertas cada vez que se abrían en las estaciones, y yo podía sentir cómo las gotas de sudor se formaban en mi frente, no solo por el calor, sino por la ansiedad que me carcomía desde que habíamos subido al tren en la estación central. Mi madre llevaba puesta esa blusa blanca que siempre usaba cuando quería proyectar autoridad, la que combinaba con su collar de perlas falsas y esa expresión de superioridad moral que había perfeccionado a lo largo de los años. Sus labios estaban apretados en una línea fina, y sus manos, con las uñas perfectamente pintadas de rojo, tamborileaban impacientes sobre su bolso de cuero negro. Podía sentir la tormenta que se avecinaba, esa familiar sensación de estar en el ojo del huracán antes de que todo se desatara. ¿Realmente crees que vas a llegar a algún lado así? Comenzó con ese tono helado que conocía desde niña, esa voz que había aprendido a temer más que a cualquier grito. Desempleada, sola, viviendo de trabajos de medio tiempo y favores. Eres una débil, una fracasada. La palabra resonó entre los rieles y las miradas. Algunos pasajeros desviaron los ojos incómodos. Otros fingieron no escuchar mientras ajustaban sus auriculares o se hundían más profundo en sus teléfonos móviles. Un hombre mayor que leía el periódico bajó ligeramente las páginas para observar la escena, pero rápidamente volvió a esconderse detrás de las noticias del día. Una mujer joven con un bebé en brazos me miró con una mezcla de compasión y alivio de no estar en mi lugar. Yo solo quería evaporarme allí mismo, convertirme en vapor y escapar por las rejillas de ventilación del techo. Traté de respirar profundo, pero era como si el aire hubiera sido succionado del vagón. Mi pecho se sentía apretado, como si una banda invisible me estuviera comprimiendo las costillas. Las luces fluorescentes del tren parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mi situación. El ruido constante de las ruedas sobre los rieles se había convertido en un martilleo que acompañaba el latido acelerado de mi corazón. «Estoy intentando, mamá», murmuré con la voz quebrada, las palabras apenas audibles por encima del ruido del tren. «Hago turnos, ayudo como puedo. Sabes que no me he rendido». Ella se rió con desprecio, un sonido áspero y cortante que hizo que varios pasajeros más voltearan a mirar. Sus ojos brillaban con una crueldad que parecía alimentarse de mi dolor. ¿Turnos? ¿Como cuidadora? Eso no es una profesión. Abandonaste la carrera de medicina, ¿recuerdas? Tiraste tu futuro a la basura. ¿Por qué? Por un chico que murió. Deberías mirarte al espejo y aceptar. Eres un fracaso. Sus palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Cada sílaba cargada de veneno, cada acusación un recordatorio de las decisiones que había tomado, de los caminos que había elegido seguir en lugar de los que ella había trazado para mí. La mención de Miguel, mi novio que había muerto en un accidente de motocicleta hace 3 años, fue el golpe más bajo. Sabía exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Y fue ahí que él se levantó. Un hombre de mediana edad, camisa arrugada que parecía haber sido usada durante una jornada laboral larga, mirada cansada pero determinada. Estaba sentado a 2 asientos de distancia. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro y tenía esa expresión de alguien que había visto demasiado en la vida como para quedarse callado ante la injusticia. Se levantó lentamente, con la calma de quien ha vivido lo suficiente para saber cuándo es momento de hablar. «Disculpe que me entrometa, señora, pero...» Su voz era firme pero respetuosa. «Su hija no es una fracasada. Ella es la razón por la que mi hijo todavía está vivo». Mi madre abrió los ojos como platos, su expresión de superioridad desvaneciéndose instantáneamente. Yo me quedé congelada, sin entender qué estaba pasando. El vagón entero parecía haber caído en un silencio expectante, como si hasta el ruido de las ruedas hubiera disminuido para permitir que sus palabras fueran escuchadas claramente. «Hace 2 años», continuó el hombre, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Mi hijo tuvo una convulsión en el metro de la línea amarilla. Era un sábado por la tarde. Estábamos regresando del parque. De repente, Vinicius se desplomó en el andén. Su cuerpo se puso rígido y comenzó a convulsionar violentamente. La gente solo se quedó parada ahí, algunos grabando con sus teléfonos, otros gritando histéricamente. Nadie sabía qué hacer. Yo estaba en pánico, gritando el nombre de mi hijo,
sintiéndome completamente inútil. El hombre hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron ligeramente al recordar. Pero entonces ella apareció. Saltó entre la multitud. Apartó a las personas que estaban demasiado cerca. Posicionó a Vinicius de lado para que no se ahogara con su propia saliva. Monitoreó su respiración y llamó inmediatamente a la asistencia médica. Se mantuvo completamente calmada, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras lo mantenía estable hasta que llegó la ambulancia. Nunca había visto a alguien actuar con tanta profesionalidad y compasión bajo presión. Lo miré ahora con lágrimas corriendo libremente por mis mejillas, los recuerdos de ese día volviendo como una avalancha. ¿Era Vinicius, ese niño pequeño con la gorra azul? Él sonrió, y por primera vez en esa conversación vi calidez genuina en sus ojos. Exacto, él mismo. Hoy está bien, completamente recuperado. Todavía usa esa gorra azul. Dice que le da suerte. Los médicos dijeron que si no hubieras actuado tan rápido, si no hubieras sabido exactamente qué hacer, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Tu conocimiento médico, aunque no hayas terminado la carrera, salvó a mi hijo. Mi madre estaba muda por primera vez en mucho tiempo. La vi mirando al suelo, como si de repente no supiera dónde pisar o qué decir. Su rostro había perdido todo color, y sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. La mujer que siempre tenía una respuesta para todo, que siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir pequeña, ahora parecía haberse encogido en su asiento. Pero el hombre no había terminado. Después de ese día, traté de encontrarla para agradecerle apropiadamente, pero desapareció entre la multitud una vez que los paramédicos se hicieron cargo. Le pregunté a Vinicius si recordaba algo de la señorita que lo ayudó, y él siempre describía a una ángel bonita que hablaba suave y tenía manos cálidas. Nunca pensé que la volvería a ver. Se dirigió directamente a mí entonces, ignorando completamente a mi madre. No sé qué estudios tienes o qué carrera sigues, pero quiero que sepas algo. Ese día demostraste más valor, conocimiento y humanidad que muchos profesionales que he conocido en mi vida. Mi esposa y yo hemos hablado de ti cientos de veces, preguntándonos cómo podríamos agradecerte. Vinicius dibuja ángeles y siempre dice que son como tú. Las lágrimas ahora caían sin control por mi rostro. Recordaba perfectamente ese día. Había ido a una entrevista de trabajo en un hospital y estaba regresando a casa cuando vi la conmoción en la estación. Mi primer instinto fue alejarme, evitar involucrarme, pero cuando vi al niño convulsionando y a la multitud en pánico, algo dentro de mí se activó. Todos esos años estudiando medicina, aunque no hubiera terminado la carrera, todos esos conocimientos que mi madre consideraba inútiles, habían servido para salvar una vida. Durante los últimos 2 años, continuó el hombre, cada vez que Vinicius tiene miedo o se siente mal, le recuerdo cómo una extraña amable lo cuidó cuando más lo necesitaba. Le digo que hay ángeles caminando entre nosotros, y que él tuvo la suerte de conocer a uno. Esa es la historia que le cuento, y es verdad. Mi madre finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en mucho tiempo sin esa dureza habitual. Podía ver algo diferente allí, algo que parecía confusión mezclada con orgullo, arrepentimiento. Era difícil de descifrar. El hombre alcanzó en su billetera y sacó una pequeña fotografía arrugada. Era Vinicius, sonriendo ampliamente, usando esa misma gorra azul, pero claramente más grande y saludable que el niño que recordaba del metro. Esta foto es de la semana pasada. Está en 2º grado ahora, le encanta el fútbol, y siempre habla de ser doctor cuando crezca, como el ángel que lo ayudó. Señora, se dirigió nuevamente a mi madre, pero esta vez su tono era más firme. No sé qué problemas familiares tengan, y no es mi lugar juzgar, pero lo que sí sé es esto. Su hija no es una fracasada, es una heroína, y si no puede verlo, entonces el problema no está en ella. El tren comenzó a reducir la velocidad, acercándose a la siguiente estación. El hombre guardó la fotografía cuidadosamente en su billetera y se dirigió hacia la puerta. Antes de bajar, se volteó una última vez. Mi nombre es Carlos Mendoza. Si alguna vez necesita una referencia laboral, estaré encantado de contarle a cualquier empleador sobre el carácter y la competencia de su hija. Mi número está en el directorio. Trabajo en el Hospital São Lucas. Hizo una pausa y me miró directamente,
Y por favor, no dejes que nadie, ni siquiera familia, te haga sentir menos de lo que eres. El mundo necesita más personas como tú. Las puertas se abrieron y él se bajó, desapareciendo en la multitud de la estación, pero dejando atrás un silencio denso en el vagón. Mi madre y yo nos quedamos sentadas allí, el espacio entre nosotras pareciendo tanto más grande como más pequeño al mismo tiempo. Por primera vez en años, mi madre parecía pequeña, vulnerable. Sus manos ya no tamborileaban impacientes sobre su bolso, sino que estaban quietas, casi tímidas. Podía ver cómo procesaba todo lo que había escuchado, cómo cada palabra del extraño desarmaba años de críticas y juicios que había construido sobre mi vida. «¿Por qué nunca me contaste sobre eso?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro, tan diferente al tono autoritario de minutos antes. «Porque sabía que encontrarías una forma de minimizarlo», respondí con honestidad, sintiendo cómo algo se liberaba en mi pecho. «Porque cada vez que te cuento algo bueno que hago, encuentras la manera de convertirlo en algo insuficiente o mal hecho». Ella cerró los ojos por un momento, como si mis palabras fueran físicamente dolorosas. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente allí, algo que no había visto en mucho tiempo. La carrera de medicina comenzó dubitativamente. La dejé porque no podía costearla después de que papá murió, y tú lo sabes. La interrumpí, sintiendo que finalmente podía decir la verdad sin miedo. Y la dejé porque cuando Miguel murió, me di cuenta de que quería ayudar a las personas de manera más directa, más humana. No quería estar encerrada en un consultorio. Quería estar donde la gente realmente me necesitara. Pero el dinero, la estabilidad, mamá. Trabajo como cuidadora porque amo cuidar a las personas. Trabajo en el hospital de voluntaria los fines de semana porque me da propósito. Tomo turnos extra para ayudar a familias que no pueden pagar cuidados completos, porque sé lo que se siente estar desesperado y sin opciones. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. No tengo un título universitario colgado en la pared, pero tengo algo que ningún diploma puede dar. La certeza de que estoy haciendo la diferencia correcta en la vida de las personas. El tren se detuvo en otra estación, y más personas subieron, llenando parcialmente el silencio tenso que había entre nosotras. Un grupo de estudiantes universitarios se sentó cerca, riendo y hablando sobre exámenes y proyectos, recordándome una época en la que yo también tenía esas preocupaciones simples. «Ese niño», murmuró mi madre después de un rato, «¿realmente lo salvaste?». Asentí, recordando no solo ese momento específico, sino todos los otros. La señora mayor que cuidé durante sus últimos meses de vida y que me dejó una carta diciéndome que había hecho que sus días finales fueran dignos y llenos de cariño. El hombre con Alzheimer que no reconocía a su propia familia, pero que siempre sonreía cuando yo llegaba porque, según su esposa, yo tenía el don de la paciencia. La adolescente con discapacidad que había aprendido a caminar mejor, gracias a mis ejercicios de fisioterapia básica. «¿Y hay otros?», preguntó, como si estuviera empezando a conectar piezas de un rompecabezas que había estado ignorando deliberadamente. «Muchos otros», admití, «cada día, cada persona que cuido, cada familia que ayudo. No son casos dramáticos como el del metro, pero son vidas reales que mejoran porque estoy ahí». Mi madre se quedó callada por un largo rato, mirando por la ventana mientras el paisaje urbano pasaba velozmente. Podía ver su reflexión en el vidrio, y por primera vez noté cuánto había envejecido, cuándo habían aparecido esas arrugas alrededor de sus ojos, cuándo su cabello había ganado tantas canas. Me di cuenta de que había estado tan ocupada defendiéndome de sus críticas que había dejado de verla realmente como persona. «Tu padre habría estado orgulloso», dijo finalmente, tan bajito que casi no la escuché por encima del ruido del tren. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier crítica. Papá siempre había sido mi defensor, el que creía en mis decisiones incluso cuando no las entendía completamente. Su muerte 3 años atrás había dejado un vacío no solo en nuestras vidas, sino en la dinámica familiar. Sin él como mediador, mamá y yo habíamos caído en este patrón destructivo de confrontación constante. «¿Tú crees?», pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. Ella asintió, lágrimas formándose en sus propios ojos. «Él siempre decía que tenías un corazón especial, que veías el dolor de las personas de una manera que otros no podían. Yo pensé que eso te haría sufrir demasiado en la vida. Pensé que necesitabas ser más dura, más práctica. Mamá, me equivoqué.
me interrumpió, las palabras saliendo como si hubiera estado conteniendo durante años. He estado tan asustada de verte fracasar, tan aterrizada de que el mundo te lastimara, que me convertí en la persona que más daño te ha hecho. El tren comenzó a reducir la velocidad nuevamente, acercándose a nuestra estación, pero ninguna de las dos se movió para prepararse para bajar. Era como si ambas supiéramos que este momento era demasiado importante para interrumpirlo. Cuando tu padre murió, continuó, pensé que tenía que ser dura contigo, prepararte para un mundo cruel, pero lo que hice fue volverme cruel yo misma. No eres cruel, mamá. Estás asustada. Lo entiendo ahora. Ella me miró entonces. Realmente me miró, como no lo había hecho en años. ¿Puedes perdonarme? La pregunta flotó entre nosotras como una cuerda de salvamento. Podía elegir aferrarme al dolor, a los años de críticas y juicios, o podía elegir algo diferente. Podía elegir el tipo de persona que era cuando ayudé a Vinicius, la persona que veía más allá del caos hacia lo que realmente importaba. Ya te perdoné, mamá. Hace mucho tiempo. Finalmente llegamos a nuestra estación. Mientras bajábamos del tren, mi madre hizo algo que no había hecho en años. Tomó mi brazo, no para arrastrarme o dirigirme, sino para caminar conmigo, como iguales. ¿Podrías contarme más sobre tu trabajo?, preguntó mientras caminábamos por el andén. Me gustaría entender mejor lo que haces. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía una historia que contar que sabía que ella escucharía realmente. No solo escucharía, sino que entendería, porque a veces se necesita un extraño en un tren para recordarnos quiénes somos realmente, y a veces se necesita una historia de salvación para salvar una relación que parecía perdida. Esa noche, cuando llegamos a casa, mi madre me pidió que le mostrara las cartas de agradecimiento que había guardado de las familias que había ayudado. Se sentó en su silla favorita, la misma donde solía criticar cada decisión de mi vida, y leyó cada una con atención. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. «Mi hija, la heroína», murmuró, y por primera vez en años, esas palabras sonaron como orgullo genuino en lugar de sarcasmo. Al día siguiente, llamé al Hospital São Lucas y pregunté por Carlos Mendoza. Cuando finalmente pude hablar con él, su voz se iluminó al reconocer la mía. «El ángel del metro», exclamó. «Vinicius estará tan emocionado de saber que te encontré». «Quería agradecerle», le dije, «no solo por lo que dijo ayer, sino por recordarme por qué hago lo que hago». «No, gracias a ti. Y escucha, hablé en serio sobre esa referencia laboral. Casualmente, tenemos una posición abierta para una coordinadora de cuidados paliativos. No requiere título universitario, pero sí requiere exactamente el tipo de persona que eres. ¿Te interesaría?». 6 meses después, no solo tenía un trabajo estable en el hospital, sino que había encontrado mi verdadera vocación. Mi madre ahora le contaba a sus amigas sobre mi hija, la especialista en cuidados paliativos del Hospital São Lucas, y aunque aún teníamos nuestros desacuerdos, ya no eran batallas sino conversaciones. Y Vinicius, que ahora tenía 9 años, se convirtió en una visita regular en mi departamento de cuidados paliativos, donde ayudaba a otros niños a sentirse menos asustados durante las visitas médicas. Todavía usaba su gorra azul y siempre me presentaba como mi ángel amiga. A veces pienso en ese momento en el tren, en cómo un extraño pudo ver en mí lo que mi propia madre no podía ver. Pero más que eso, pienso en cómo una historia de salvación puede salvar más que una vida. Puede salvar relaciones, puede salvar la autoestima, puede salvar el futuro. Porque ese día en el tren, entre rieles y miradas, no fue solo mi madre quien escuchó la verdad. Fui yo también. Y el mundo supo que no era un error. Era una vida que salvaba vidas, cada día, de maneras grandes y pequeñas que importaban más de lo que cualquier título universitario podría validar. Los meses siguientes fueron como navegar por aguas completamente nuevas. Mi relación con mi madre cambió gradualmente, no de la noche a la mañana como en los cuentos de hadas, sino lentamente, con tropiezos y momentos de retroceso, pero siempre avanzando hacia algo mejor. Había días en los que todavía caía en sus viejos patrones de crítica, especialmente cuando estaba estresada o preocupada por el dinero, pero ahora cuando lo hacía, se detenía a media frase, como si pudiera escuchar el eco de las palabras de Carlos Mendoza, recordándole quién era yo realmente. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente en el tren, llegué a casa para encontrar a mi madre sentada en la mesa de la cocina, con una laptop prestada de la vecina,
navegando por sitios web de educación continua en cuidados de salud. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se sonrojó ligeramente y admitió que había estado investigando cursos que podría tomar para entender mejor tu trabajo. No tienes que hacer eso, mamá, le dije, sorprendida pero conmovida por el gesto. Sí tengo que hacerlo, respondió con determinación. He pasado años criticando algo que ni siquiera entendía. Es hora de que aprenda. Dee se inscribió en un curso básico de primeros auxilios en el centro comunitario del barrio. La primera noche que fue, regresó a casa emocionada como una niña, contándome sobre las técnicas de RCP que había aprendido y haciendo preguntas sobre procedimientos de emergencia. Era extraño, pero hermoso ver este lado curioso y entusiasta de ella, que había permanecido dormido durante tanto tiempo. Durante esas semanas, también comencé a entender mejor el origen de sus miedos. Una noche, mientras tomábamos té después de su clase de primeros auxilios, me contó historias de su propia madre, una mujer dura que había crecido durante tiempos difíciles y que creía que la única manera de sobrevivir era ser práctica hasta el punto de la crueldad. Tu abuela me decía las mismas cosas que yo te decía a ti, admitió con lágrimas en los ojos, que el mundo era cruel, que tenía que endurecerme, que ayudar a otros era una debilidad que no podía permitirme. Cuando tu padre murió, todas esas voces volvieron, y pensé que tenía que protegerte haciendo que fueras como ella me había hecho a mí. Pero papá no hubiera querido eso, le recordé suavemente. No, acordó. Él hubiera querido que fuera más como tú, más como la persona que él vio en mí cuando nos conocimos, antes de que todas esas voces de miedo tomaran control. Mientras tanto, mi trabajo en el hospital como voluntaria comenzó a tomar una nueva dimensión. La doctora Patricia Sousa, la coordinadora del Departamento de Cuidados Paliativos, había notado mi dedicación y conocimiento durante los últimos meses. Un viernes por la tarde, me pidió que me quedara después de mi turno para hablar. He estado observando tu trabajo con los pacientes, me dijo mientras nos sentábamos en su oficina, una habitación pequeña pero cálida, decorada con fotografías de pacientes que habían pasado por el departamento a lo largo de los años. Tienes un don natural para esto. Los pacientes confían en ti de una manera que no veo a menudo, incluso entre profesionales con décadas de experiencia. Dice. Le agradecí el cumplido, pero ella continuó. No, esto va más allá de ser amable o competente. Tienes una intuición especial para saber exactamente qué necesita cada persona en sus momentos más vulnerables. La señora García, que había rechazado hablar con cualquiera de nosotros durante semanas, abrió su corazón contigo en tu primera conversación. El señor Rodríguez, que estaba tan ansioso por su cirugía que no había dormido en días, se calmó completamente después de que pasaras tiempo con él. Solo los escucho, expliqué, sintiéndome un poco abrumada por sus palabras. Eso es exactamente a lo que me refiero. En un mundo donde todos tienen prisa, donde los protocolos médicos a menudo nos alejan del lado humano de la medicina, tú te tomas el tiempo para realmente ver a las personas. Eso no se puede enseñar, es algo que simplemente tienes. La doctora Sousa se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una idea. ¿Has considerado alguna vez volver a estudiar? No necesariamente medicina, pero tal vez enfermería especializada en cuidados paliativos o trabajo social médico. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en trabajar y ayudar a mi madre económicamente que no había considerado seriamente volver a estudiar. No estoy segura de poder permitírmelo, admití. Hay becas, me dijo. Programas especiales para personas que ya demuestran aptitud en el campo. Podría ayudarte a investigar las opciones, si te interesa. Esa noche, llegué a casa con la cabeza llena de posibilidades. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena, una escena que se había vuelto más común y relajada en las últimas semanas. Le conté sobre mi conversación con la doctora Sousa, esperando su reacción. Para mi sorpresa, se sentó inmediatamente y me pidió que le contara cada detalle. Cuando terminé, tenía una expresión pensativa que no había visto antes. ¿Sabes qué me dijo la instructora de primeros auxilios la semana pasada?, me preguntó. Me dijo que era obvio que alguien en mi familia trabajaba en el área de salud, porque yo tenía una comprensión intuitiva de los procedimientos que normalmente toma más tiempo desarrollar. Se rió suavemente. Le dije que mi hija trabajaba cuidando personas, y ella me dijo que eso explicaba todo, que el conocimiento y la compasión a menudo se transmiten en las familias, incluso cuando no nos damos cuenta. Mamá, quiero que estudies, me interrumpió.
su voz firme pero cálida. No porque piense que lo que haces ahora no es suficiente, sino porque quiero que tengas todas las herramientas posibles para hacer lo que claramente naciste para hacer. Pero el dinero, encontraremos la manera. Puedo buscar trabajo de medio tiempo. Podemos aplicar para todas las becas disponibles. Tu padre tenía un pequeño seguro de vida que nunca toqué, porque pensé que podríamos necesitarlo para emergencias. Hizo una pausa y me miró directamente. Esto es una emergencia. La emergencia de una madre que casi perdió a su hija por su propia estupidez y que quiere compensarlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de investigación y aplicaciones. La doctora Sousa resultó ser una aliada increíble, no solo proporcionándome información sobre programas de estudio, sino también escribiendo cartas de recomendación que hablaban de mi trabajo y potencial en términos que yo misma no habría usado para describir. Fue durante este tiempo que recibí una llamada inesperada. Era Carlos Mendoza. «Espero que no te importe que te llame», comenzó, «pero tengo una propuesta que hacer». Me explicó que había estado hablando con colegas en el hospital sobre mi historia, particularmente sobre cómo había ayudado a Vinicius. Resultó que había una organización sin fines de lucro que se especializaba en capacitar a personas para responder a emergencias médicas en espacios públicos y estaban buscando instructores que tuvieran tanto conocimiento técnico como experiencia real en situaciones de crisis. «Pensé en ti inmediatamente», me dijo. «Sería trabajo de medio tiempo, principalmente fines de semana, pero pagaría bien y te daría experiencia enseñando, lo cual podría ser valioso si decides estudiar más adelante. Pero no tengo certificaciones formales», objeté. «Eso se puede arreglar. La organización proporciona la certificación como parte del programa. Lo que no pueden enseñar es lo que tú ya tienes, la capacidad de mantener la calma bajo presión y la experiencia real salvando vidas». Acepté la propuesta, y pronto me encontré no solo enseñando primeros auxilios básicos, sino también compartiendo mi historia del incidente con Vinicius como parte de las clases. Descubrí que tenía un talento natural para la enseñanza, especialmente cuando se trataba de ayudar a las personas a superar su miedo inicial de intervenir en emergencias. Una de mis estudiantes más memorables fue Elena, una mujer de unos 40 años que había visto a su padre colapsar de un ataque cardíaco cuando era adolescente y había quedado paralizada por el pánico, incapaz de ayudar. Había cargado con esa culpa durante décadas. «Sé que es irracional», me dijo después de una de las clases, «pero cada vez que veo a alguien en problemas, revivo ese momento. Me quedo paralizada igual que entonces». Trabajé con Elena individualmente durante varias semanas, no solo enseñándole las técnicas, sino ayudándola a procesar el trauma que había estado cargando. Le expliqué cómo el shock puede paralizar incluso a adultos entrenados, y que su reacción adolescente había sido completamente normal. El momento decisivo llegó durante un simulacro en clase. Habíamos preparado un escenario donde un paciente se desmayaba súbitamente. Elena fue la primera en responder, y aunque sus manos temblaban, siguió cada paso del protocolo perfectamente. Cuando terminó el ejercicio, tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hice», susurró. «Realmente lo hice». «Sí lo hiciste», le confirmé, sintiendo mis propios ojos llenarse de lágrimas. «Y tu padre habría estado orgulloso». Ese momento me hizo darme cuenta de algo importante. Mi trabajo no era solo sobre salvar vidas en situaciones de emergencia. Era sobre sanar las heridas emocionales que las crisis dejan atrás, tanto en las víctimas como en los testigos. Era sobre transformar el trauma en fortaleza, el miedo en capacidad de acción. Cuando se lo conté a mi madre esa noche, me miró con una expresión que tardé un momento en reconocer. Admiración pura. «¿Sabes qué estás haciendo?», me preguntó. «Estás creando una cadena de salvadores. Cada persona que entrenas se convierte en alguien más que puede ayudar a otros. Es como multiplicar milagros». Sus palabras me tocaron profundamente, principalmente porque venían de alguien que finalmente entendía el valor real de lo que hacía. Aproximadamente 6 meses después del incidente en el tren, recibí la notificación de que había sido aceptada en un programa de enfermería especializada en cuidados paliativos, con una beca completa. El día que llegó la carta, mi madre y yo nos abrazamos y lloramos juntas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y esperanza. «Tu padre puede verlo todo esto», murmuró contra mi hombro. «Sé que puede, y sé que está sonriendo». La noche antes de comenzar las clases, organizamos una pequeña celebración en casa. Mi madre había invitado a algunas vecinas, incluyendo a la señora Martínez,
cuya madre había cuidado durante sus últimos meses. También vino Carlos Mendoza con Vinicius, quien ahora tenía 10 años y había crecido considerablemente, aunque seguía usando su gorra azul característica. ¿Sigues siendo un ángel?, me preguntó Vinicius con la seriedad que solo los niños pueden tener. Estoy aprendiendo a ser uno mejor, le respondí. Genial, dijo con una sonrisa. Porque cuando sea grande, quiero ser doctor como tú, para poder ayudar a otros niños como tú. Me ayudaste a mí. Durante la celebración, mi madre se levantó para hacer un brindis. Sostuvo su copa de jugo. Había dejado de beber alcohol después de la noche que me llamó fracasada en el tren, reconociendo que contribuía a su comportamiento negativo, y nos miró a todos. Quiero hacer un brindis por mi hija, comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción, pero no por las razones que podrían esperar. No la celebro por entrar a la universidad, aunque estoy inmensamente orgullosa de eso. La celebro porque me enseñó algo que había olvidado, que el éxito no se mide por títulos o dinero, sino por cuántas vidas tocas de manera positiva. Hizo una pausa, secándose una lágrima. Durante años, traté de moldearla según mi idea de lo que debería ser, cuando lo que debería haber hecho era aprender de lo que ya era. Ella no necesitaba cambiar. Yo sí. También quiero agradecer a Carlos, continuó, volteándose hacia él, porque a veces se necesita un extraño para recordarnos verdades que deberíamos haber visto por nosotros mismos. Usted no solo me dijo quién era mi hija, me obligó a verla realmente por primera vez en años. Carlos levantó su propia copa. El placer fue mío, pero quiero agregar algo. Lo que hicieron ustedes dos después de ese día, el trabajo que pusieron en reparar su relación, eso no lo hice yo. Eso lo hicieron ustedes, con amor y determinación. Vinicius, quien había estado escuchando pacientemente, levantó su vaso de jugo. Yo también quiero hacer un brindis, por mi ángel amiga, que me salvó y que ahora salva a más personas y que va a ser la mejor doctora del mundo entero. Todos nos reímos y chocamos nuestras copas, y en ese momento sentí una completitud que no había experimentado en años. No era solo la promesa de un futuro mejor, sino la realización de que el presente ya era hermoso, lleno de relaciones sanadas y propósito encontrado. Esa noche, después de que todos se fueron, mi madre y yo nos quedamos despierta hablando hasta tarde. Me contó más historias sobre mi padre, sobre cómo él siempre había creído en mi camino, incluso cuando ella no podía verlo. Me habló sobre sus propios sueños abandonados de ser maestra, y cómo verme enseñar primeros auxilios había despertado algo en ella que pensaba que había perdido para siempre. ¿Sabes qué he estado pensando?, me dijo mientras lavábamos los platos de la celebración. Que tal vez nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Tú me diste el coraje para inscribirme en primeros auxilios. Tal vez podría tomar algunas clases más. Tal vez incluso ayudar en tu organización como voluntaria. Me encantaría eso, le dije sinceramente. Tienes una paciencia natural con las personas mayores que sería perfecta para nuestros programas para adultos mayores. Sus ojos se iluminaron con una posibilidad que no había considerado. ¿Realmente crees que podría ser útil? Mamá, mira todo lo que has aprendido en estos meses. Mira cómo has cambiado no solo conmigo, sino contigo misma. Si eso no es evidencia de que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, no sé qué es. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de estudios intensivos, trabajo en el hospital, enseñanza de primeros auxilios los fines de semana y el crecimiento continuo de mi relación con mi madre. Ella efectivamente se convirtió en voluntaria de la organización, especializándose en programas para adultos mayores y convirtiéndose rápidamente en una de nuestras instructoras más queridas. Verla florecer en este nuevo rol fue casi tan satisfactorio como mi propio crecimiento profesional. Tenía una manera especial de conectar con personas de su edad que habían perdido la confianza en sus habilidades físicas, recordándoles que nunca era demasiado tarde para aprender algo nuevo y potencialmente salvar una vida. Durante mis estudios, tuve la oportunidad de hacer prácticas en diferentes departamentos del hospital. Pero fue en cuidados paliativos donde realmente encontré mi hogar profesional. Trabajar con pacientes terminales y sus familias requería una combinación única de conocimiento médico, inteligencia emocional y la capacidad de encontrar esperanza y dignidad en los momentos más difíciles de la vida. La doctora Sousa se convirtió en más que una supervisora. Se volvió una mentora y, eventualmente, una amiga cercana. Fue ella quien me animó a especializar mi tesis de grado
en el impacto psicológico de los primeros auxilios públicos, tanto en las víctimas como en los rescatistas no profesionales. Tu experiencia única te da una perspectiva que la mayoría de los académicos no tienen, me explicó. Has vivido ambos lados de la ecuación. Has sido la persona que salva y has visto el impacto duradero que eso tiene en todas las personas involucradas. Mi investigación se centró en casos como el de Vinicius, estudiando cómo los incidentes de emergencia en espacios públicos afectaban no solo a las víctimas directas, sino a los testigos, los rescatistas no profesionales y las familias de todos los involucrados. Descubrí patrones fascinantes. Muchas personas que presenciaban emergencias desarrollaban ansiedad duradera, sintiéndose culpables por no haber sabido cómo ayudar, mientras que aquellos que sí intervenían exitosamente a menudo experimentaban un aumento significativo en la confianza en sí mismos y un mayor sentido de conexión comunitaria. Uno de los casos más interesantes que documenté fue el de Elena, mi antigua estudiante. Después de completar nuestro programa de entrenamiento, había usado sus habilidades para ayudar a una mujer que había sufrido un desmayo en el supermercado. La experiencia no solo le había dado closure sobre el trauma de su adolescencia, sino que la había inspirado a convertirse en una defensora de la educación en primeros auxilios en su lugar de trabajo. Fue como cerrar un círculo, me explicó durante una entrevista para mi investigación. Durante décadas me sentí como una cobarde, como alguien que falló cuando más importaba. Pero ayudar a esa señora me demostró que podía ser la persona que mi padre habría necesitado. No pude salvarlo a él, pero pude salvar a alguien más, y eso sanó algo en mí que no sabía que necesitaba sanación. Y estas historias se convirtieron en el corazón de mi tesis, demostrando que los programas de entrenamiento en primeros auxilios tenían beneficios que iban mucho más allá de las habilidades técnicas básicas. Estaban creando redes de sanación comunitaria, transformando traumas en fortalezas y generando cadenas de ayuda que se extendían mucho más allá del momento inicial de crisis. Mi tesis fue tan bien recibida que me invitaron a presentarla en una conferencia nacional de cuidados de emergencia. El día de la presentación, mi madre estaba en primera fila, usando un pin que decía «Madre orgullosa de una salvavidas». Carlos y Vinicius también estaban allí, junto con Elena y varios otros estudiantes de nuestros programas. Durante la presentación, conté la historia de ese día en el tren, no solo como una anécdota personal, sino como un ejemplo perfecto de cómo un momento de crisis puede revelar verdades sobre las personas que habían estado ocultas por años de malentendidos y miedos. El incidente que cambió mi vida no fue cuando salvé a un niño en el metro, expliqué a la audiencia. Fue cuando un extraño en un tren me recordó que ya era quien necesitaba ser, y le recordó a mi madre que ya tenía a la hija que había estado buscando toda la vida. Después de la presentación, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. «Soy trabajadora social en cuidados paliativos», me dijo. «Lo que dijiste sobre sanación comunitaria realmente resonó conmigo. ¿Has considerado alguna vez escribir un libro sobre esto?» La idea me tomó completamente por sorpresa. «No soy escritora», respondí instintivamente. «Tal vez no», concordó, «pero eres una narradora de historias, y estas historias necesitan ser contadas». Esa noche, en el hotel, llamé a mi madre para contarle sobre la sugerencia de la mujer. «¿Un libro?», reflexionó. «¿Sabes qué? Creo que es una idea maravillosa. Has estado recolectando estas historias durante años, ayudando a las personas a encontrar significado en sus experiencias más difíciles. Un libro sería una manera de llegar a aún más personas. Pero no sé por dónde empezar», admití. «Empieza por el principio», me sugirió con sabiduría. «Empieza con una mañana sofocante de lunes en un tren, cuando una madre llamó fracasada a su hija y un extraño cambió todo. Y así comenzó la siguiente fase de mi vida, simultaneando mi trabajo en cuidados paliativos con la escritura de un libro que documentaba no solo mi propia historia, sino las docenas de historias de transformación que había presenciado a lo largo de los años. Cada capítulo exploraba un aspecto diferente de cómo las crisis pueden convertirse en catalizadores para el crecimiento personal y la sanación relacional. El proceso de escritura fue terapéutico de maneras que no había anticipado. Me obligó a reflexionar profundamente sobre mi propio viaje, desde aquella estudiante de medicina insegura que había abandonado sus estudios después de la muerte de su novio, hasta la profesional confiada en la que me había convertido. Más importante aún, me ayudó a entender completamente el viaje de mi madre,
desde la mujer asustada que expresaba amor a través de críticas, hasta la compañera comprensiva y solidaria en la que se había convertido. Durante este tiempo, Vinicius creció hasta convertirse en un adolescente que mantenía su sueño de estudiar medicina, específicamente cuidados paliativos pediátricos. Su padre Carlos se había convertido en una figura paterna para mí, siempre disponible para consejo y apoyo, y nuestra amistad había florecido hasta incluir a nuestras familias extendidas. Una tarde, mientras escribía un capítulo particularmente difícil sobre el perdón familiar, mi madre entró a mi habitación con una taza de té y se sentó en silencio hasta que terminé de escribir. ¿Puedo preguntarte algo?, me dijo finalmente. Claro, en el libro, cuando escribes sobre mí, ¿estás escribiendo con enojo, con resentimiento? La pregunta me sorprendió por su vulnerabilidad. No, mamá, estoy escribiendo con comprensión. Estoy escribiendo sobre una madre que amaba tanto a su hija, que su miedo por su futuro la cegó temporalmente sobre quién era esa hija en el presente. Se quedó callada por un momento, secándose lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Gracias, susurró, por ver las mejores intenciones incluso en mis peores momentos. Las intenciones siempre fueron buenas, mamá. Solo necesitábamos aprender a comunicarlas mejor. El libro fue publicado 2 años después, titulado Ángeles en el metro, cómo las crisis revelan nuestro verdadero propósito. Se convirtió en una lectura recomendada en varios programas de trabajo social y cuidados de salud, y me llevó a dar charlas en hospitales y universidades por todo el país. Pero el momento más significativo vino cuando recibí una carta de una madre en otra ciudad que había leído el libro después de una pelea similar con su propia hija. Leí su historia y me vi a mí misma en cada página. Escribió: Ayer llamé a mi hija por primera vez en 2 años. Nos vemos este fin de semana. Quiero agradecerle por recordarme que nunca es demasiado tarde para ser la madre que mi hija necesita, en lugar de la madre que yo pienso que debería ser. Esa carta me confirmó que el libro había logrado exactamente lo que había esperado: crear más conexiones, sanar más relaciones y multiplicar los milagros pequeños que hacen la vida significativa. Hoy, 5 años después de aquel día en el tren, trabajo como coordinadora senior de cuidados paliativos en el mismo hospital donde empecé como voluntaria. Mi madre es ahora la directora de programas para adultos mayores en nuestra organización de primeros auxilios, y juntas hemos entrenado a cientos de personas para convertirse en primeros respondientes comunitarios. Vinicius acaba de ser aceptado en la universidad para estudiar medicina, con una beca completa y cartas de recomendación tanto de su padre como mías. Elena ahora enseña primeros auxilios en su empresa, y ha salvado 3 vidas en los últimos 2 años. La cadena de salvación continúa creciendo, extendiéndose a través de vidas y comunidades de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Pero tal vez el cambio más hermoso de todos es el simple hecho de que mi madre y yo ahora nos tomamos café juntas cada domingo por la mañana, compartiendo historias de nuestras semanas, planificando proyectos futuros y riéndonos de chistes internos que solo nosotras entendemos. Las conversaciones fluyen naturalmente entre lo serio y lo trivial, entre recuerdos del pasado y sueños para el futuro. A veces, cuando tomo el mismo tren donde todo cambió, pienso en ese día y en cómo un momento de crisis se convirtió en el catalizador para la vida que tengo ahora. Pienso en Carlos Mendoza, que probablemente nunca supo completamente el alcance del impacto que tuvo con sus simples palabras de verdad. Pienso en todas las personas que he ayudado desde entonces, y en todas las que aún voy a ayudar. Porque ese día en el tren, entre rieles y miradas, no fue solo mi madre quien escuchó la verdad. Fui yo también. Y el mundo supo que no era un error. Era una vida que salvaba vidas, cada día, de maneras grandes y pequeñas, que importaban más de lo que cualquier título universitario podría validar. Era alguien cuyo propósito no se definía por los logros tradicionales, sino por la cantidad de luz que podía traer a los momentos más oscuros de otras personas. Y esa verdad, una vez revelada, siguió expandiéndose como ondas en un estanque, tocando vidas, sanando relaciones y creando milagros pequeños pero significativos que continúan multiplicándose hasta el día de hoy. 10 años después de aquel día transformador en el tren, mi vida había tomado dimensiones que jamás habría imaginado posibles. El libro Ángeles en el metro había sido traducido a 8 idiomas y había inspirado la creación de programas de primeros auxilios comunitarios en más de 50 ciudades alrededor del mundo. Pero más allá del éxito profesional,
Lo que realmente me llenaba de satisfacción era ver cómo la historia había continuado escribiéndose a través de las vidas de todas las personas que habían sido tocadas por aquel momento de revelación. Mi madre, ahora de 68 años, se había convertido en una figura reconocida en el ámbito de la educación para adultos mayores en primeros auxilios. Su programa, Nunca es tarde para salvar una vida, había sido adoptado por centros comunitarios en todo el país, y ella viajaba regularmente dando conferencias sobre cómo superar el miedo de intervenir en emergencias médicas. Era irónico y hermoso ver cómo la mujer que una vez había estado paralizada por el miedo de que yo fracasara, ahora se dedicaba a enseñar a otros a superar sus propios miedos. Una tarde de sábado, mientras organizábamos materiales para su próxima conferencia en la universidad local, encontramos una caja vieja llena de fotografías familiares. Entre ellas estaba una imagen de mi graduación de la escuela secundaria, donde yo sonreía nerviosamente hacia la cámara, mientras mi madre, de pie a mi lado, tenía esa expresión tensa que había aprendido a asociar con su preocupación constante por mi futuro. «Mira qué diferente era entonces», murmuró, sosteniendo la fotografía. «Tan llena de ansiedad, tan segura de que tenía que controlar cada aspecto de tu vida para protegerte. Y mira qué diferente soy yo también», observé, señalando mi expresión insegura en la foto, tan asustada de decepcionarte, tan convencida de que no era lo suficientemente buena. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando no solo cuánto habíamos cambiado, sino cuán profundamente habíamos sanado. La relación entre nosotras ahora era de una autenticidad y calidez que habría parecido imposible en aquellos días. «¿Sabes lo que más me sorprende?», me dijo, guardando cuidadosamente la fotografía. «No es solo que hayamos arreglado nuestra relación, es que nos hemos convertido en mejores versiones de nosotras mismas en el proceso. Yo nunca habría imaginado que podría ser maestra, que podría tener el coraje de pararse frente a una audiencia y compartir conocimientos. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Tú siempre fuiste especial, pero ahora brillas de una manera que ilumina a todos a tu alrededor. No solo salvas vidas, las transformas». Sus palabras me conmovieron profundamente, especialmente porque venían de alguien que ahora realmente entendía el alcance de mi trabajo. En los últimos años, había estado presente en muchas de mis conferencias y había visto de primera mano el impacto que las historias de sanación y propósito tenían en las audiencias. Ese mismo fin de semana recibí una llamada que cambiaría el curso de mi carrera una vez más. Era la doctora Carmen Ruiz, directora del nuevo Instituto Nacional de Medicina de Crisis y Trauma Comunitario, una organización que se había formado específicamente para estudiar y implementar programas de respuesta de emergencia basados en la comunidad. «Hemos estado siguiendo su trabajo durante años», me explicó durante nuestra conversación telefónica. «Su investigación sobre el impacto psicológico de los primeros auxilios públicos ha sido fundamental para el desarrollo de nuestros protocolos. Queremos ofrecerle la posición de directora de programas de sanación comunitaria». La oferta era tentadora. Un salario significativamente mayor, la oportunidad de influir en políticas nacionales de salud pública y recursos ilimitados para expandir los programas que había estado desarrollando a nivel local. Pero también significaría mudarme a la capital y dejar atrás el hospital donde había encontrado mi vocación, la comunidad que había ayudado a construir y la cercanía física con mi madre que tanto valoraba. «¿Puedo pensarlo?», le pedí. «Por supuesto. Pero quiero que sepa que esta posición se creó específicamente pensando en usted. Nadie más tiene su combinación única de experiencia práctica, investigación académica y habilidad para inspirar a otros». Esa noche, durante nuestra cena dominical habitual, le conté a mi madre sobre la oferta. Su reacción inicial fue de orgullo puro, sus ojos brillando con emoción al escuchar sobre el reconocimiento nacional de mi trabajo. Pero luego vi una sombra de preocupación cruzar su rostro. «Es una oportunidad increíble», dijo cuidadosamente. «¿Pero qué sientes tú al respecto?» «Honestamente, estoy dividida», admití. «Una parte de mí está emocionada por la posibilidad de impactar a una escala nacional, pero otra parte de mí ama lo que estoy haciendo aquí, la conexión directa con pacientes y estudiantes, la comunidad que hemos construido». Mi madre asintió pensativamente. «¿Puedo contarte algo que tu padre me dijo una vez?» «Claro. Fue poco antes de morir, cuando estaba preocupada por cómo ibas a encontrar tu camino en la vida. Me dijo: María, nuestra hija no necesita que la empujemos hacia ninguna dirección. Tiene una brújula interna que siempre la guiará hacia donde puede hacer más bien. Solo necesitamos confiar en esa brújula».
Sus palabras resonaron profundamente conmigo. ¿Y tú qué piensas? ¿Confías en mi brújula ahora? Completamente, respondió sin vacilación. Y también confío en que cualquier decisión que tomes será la correcta, no solo para ti, sino para todas las personas que tienes el potencial de ayudar. Durante las siguientes semanas, luché con la decisión. Busqué consejo de colegas, mentores y amigos cercanos. Carlos Mendoza, quien se había convertido en una figura paternal en mi vida, me ofreció una perspectiva particularmente valiosa durante una de nuestras caminatas mensuales por el parque. ¿Recuerdas lo que te dije ese día en el tren?, me preguntó mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un árbol centenario. Te dije que eras la razón por la que Vinicius estaba vivo. Pero lo que no te dije entonces, porque no lo entendía completamente en ese momento, es que tú también eras la razón por la que yo había recuperado la fe en la humanidad. Me volteé para mirarlo, sorprendida por la intensidad de su declaración. Cuando Vinicius se enfermó, me sentí tan impotente, tan perdido, continuó. Ver a una extraña arriesgar su propia comodidad para salvar a mi hijo me recordó que todavía había bondad pura en el mundo. Esa realización cambió fundamentalmente cómo veo la vida, cómo interactúo con otros, cómo crío a mi hijo. Hizo una pausa, observando a un grupo de niños jugando en el patio de juego cercano. Vinicius está a punto de graduarse de la preparatoria con honores. ¿Sabías eso? Va a estudiar medicina en la Universidad Nacional, con una beca completa, pero más importante que sus logros académicos, es el tipo de persona que se ha convertido. Compasivo, valiente, siempre dispuesto a ayudar a otros. Eso tiene más que ver contigo como padre que conmigo, objeté. No, negó con la cabeza firmemente. Tiene que ver con el ejemplo que tú le diste de lo que significa ser humano. Cada decisión valiente que ha tomado, cada vez que ha ayudado a un compañero de clase, o se ha ofrecido como voluntario en la comunidad, lo hace porque vio lo que el verdadero heroísmo se ve en acción. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando considerar. El hecho de que mi influencia se extendía mucho más allá de las personas que entrenaba directamente o trataba profesionalmente. Había creado ondas de bondad que se propagaban a través de generaciones. Entonces, ¿qué me aconsejas sobre la oferta de trabajo?, le pregunté. Te aconsejo que hagas lo que siempre has hecho. Escuches a tu corazón y actúes con valentía. Pero también quiero que sepas esto. Sin importar dónde vayas o qué hagas, ya has ganado. Ya has creado un legado de amor y sanación que durará mucho más tiempo que cualquier carrera o título. Esa conversación fue el punto de inflexión que necesitaba. Me di cuenta de que mi dilema no era realmente sobre geografía o títulos de trabajo. Era sobre cómo podía maximizar mi impacto sin perder mi conexión con las bases humanas de mi trabajo. Llamé a la doctora Ruiz al día siguiente con una contrapropuesta. En lugar de mudarme a la capital para trabajar exclusivamente en el instituto, propuse una posición híbrida que me permitiría dividir mi tiempo entre el trabajo nacional de políticas y la continuación de mis programas locales. Sugería pasar 2 semanas al mes en la capital, trabajando en el desarrollo de protocolos nacionales, y 2 semanas en casa, manteniendo mi conexión con pacientes, estudiantes y la comunidad que había ayudado a nutrir. Es una propuesta poco convencional, admitió la doctora Ruiz después de escuchar mi plan. Pero considerando su historial de innovación y resultados, creo que podemos hacerlo funcionar. De hecho, tener esa conexión continua con el trabajo de base probablemente hará que sea más efectiva en el nivel de políticas. Así comenzó la siguiente fase de mi carrera, una que me permitió influir en el desarrollo de programas de respuesta de crisis a nivel nacional, mientras mantenía mis raíces en el trabajo directo con personas. Los primeros meses fueron desafiantes, ajustándome a la vida de viaje constante y equilibrando responsabilidades en 2 ubicaciones, pero gradualmente encontré un ritmo que funcionaba. Una de las iniciativas más significativas que ayudé a desarrollar en el instituto fue el Programa Nacional de Primeros Respondientes Comunitarios, basado directamente en el trabajo que habíamos estado haciendo localmente durante años. El programa no solo entrenaba a personas en técnicas básicas de primeros auxilios, sino que también incluía componentes de apoyo psicológico y sanación comunitaria. El programa piloto se lanzó en 20 ciudades diferentes, cada una adaptando los protocolos básicos a sus necesidades y culturas específicas.
Los resultados fueron aún más prometedores de lo que habíamos esperado. No solo vimos una disminución en muertes evitables por emergencias médicas en espacios públicos, sino también un aumento medible en la cohesión comunitaria y la salud mental colectiva en las áreas donde se implementó el programa. Uno de los casos más conmovedores vino de una ciudad pequeña en el norte del país, donde una abuela de 75 años llamada Esperanza había usado las técnicas que aprendió en nuestro programa para salvar a su vecino de un ataque cardíaco. Pero la historia no terminó ahí. Inspirada por la experiencia, Esperanza había comenzado a organizar grupos de entrenamiento en su barrio, específicamente dirigidos a otros adultos mayores que sentían que eran demasiado viejos para aprender habilidades de emergencia. «Usted me enseñó que nunca es tarde para convertirse en alguien que salva vidas», me escribió en una carta que me llegó al instituto. Ahora estoy enseñando a otros que el valor no tiene edad y que todos tenemos el potencial de ser ángeles para nuestros vecinos. Su carta me recordó vívidamente a mi propia madre y su transformación de crítica temerosa a educadora valiente. Me di cuenta de que estábamos presenciando un fenómeno cultural más amplio. Personas de todas las edades descubriendo que tenían capacidades y propósitos que nunca habían imaginado posibles. Durante este tiempo, Vinicius había comenzado sus estudios de medicina y frecuentemente me visitaba cuando estaba en casa. Ahora era un joven de 18 años, alto y confiado, pero que aún llevaba ocasionalmente su gorra azul de la suerte para los exámenes importantes. Habíamos mantenido una relación especial a lo largo de los años, y él a menudo me consultaba sobre sus estudios y sus propias aspiraciones de especializarse en medicina de emergencia pediátrica. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar medicina?, me preguntó durante una de sus visitas, mientras trabajábamos juntos en la preparación de materiales para una próxima conferencia. Es entender científicamente por qué lo que hiciste por mí funcionó. Cada vez que aprendo sobre convulsiones, sobre manejo de vías aéreas, sobre la importancia de la respuesta rápida, pienso en ese día en el metro. ¿Y eso no te hace sentir presionado? ¿Como si tuvieras que vivir a la altura de alguna expectativa? Le pregunté, preocupada de que nuestro vínculo especial pudiera haberse convertido en una carga para él. Todo lo contrario, respondió con una sonrisa. Me hace sentir posible. Ver lo que una persona puede lograr cuando actúa con conocimiento y compasión me da esperanza de que yo también puedo hacer una diferencia real en la vida de las personas. Sus palabras me recordaron una conversación que había tenido con mi madre años atrás, sobre cómo el ser testigo de actos de bondad puede inspirar a otros a descubrir su propio potencial para el bien. Vinicius era evidencia viviente de que los actos de compasión crean legados que se extienden mucho más allá del momento inicial. Fue alrededor de este tiempo que comencé a trabajar en mi segundo libro, enfocado específicamente en cómo las comunidades pueden construir redes de apoyo y respuesta de crisis que van más allá de los servicios de emergencia tradicionales. El libro, titulado Comunidades que sanan, construyendo redes de compasión en acción, documentaría casos de estudio de las 20 ciudades piloto, mostrando cómo diferentes comunidades habían adaptado y expandido nuestros programas básicos. Una de las historias más fascinantes vino de una comunidad rural, donde las distancias entre casas y la falta de servicios de emergencia rápidos habían hecho que los programas de primeros auxilios comunitarios fueran literalmente asuntos de vida o muerte. Los residentes no solo habían aprendido técnicas básicas de primeros auxilios, sino que habían desarrollado un sistema de comunicación por radio que permitía respuestas coordinadas a emergencias en un área geográfica extensa. Lo que comenzó como entrenamiento en primeros auxilios se convirtió en una revolución en cómo nos cuidamos unos a otros, me explicó el coordinador local durante una entrevista telefónica. Ahora tenemos redes de apoyo para todo, desde emergencias médicas hasta desastres naturales, desde crisis de salud mental hasta apoyo para familias en duelo. Nos hemos convertido en una verdadera comunidad en el sentido más profundo de la palabra. Mientras escribía estos casos de estudio, me di cuenta de que estaba documentando algo mucho más grande que programas de entrenamiento médico. Estaba capturando un movimiento hacia la reconstrucción de conexiones humanas auténticas en un mundo que se había vuelto cada vez más aislado y fragmentado. El proceso de escritura también me llevó a reflexionar más profundamente sobre mi propia jornada. 10 años después de aquel día en el tren, podía ver claramente cómo cada experiencia difícil había sido necesaria para prepararme para el trabajo que estaba haciendo ahora. La muerte de Miguel me había enseñado sobre pérdida y duelo
preparándome para trabajar con familias en crisis. Los años de críticas de mi madre me habían enseñado resistencia y la importancia de mantener la fe en uno mismo, incluso cuando otros no pueden ver nuestro valor. Mi propia experiencia como rescatista no profesional me había dado credibilidad y comprensión única de lo que experimentan los primeros respondientes comunitarios. Una noche, mientras trabajaba tarde en un capítulo particularmente desafiante sobre trauma comunitario, mi teléfono sonó. Era mi madre, llamando desde casa. ¿Estás trabajando otra vez hasta tarde?, me preguntó con ese tono de preocupación maternal que había aprendido a reconocer como amor en lugar de crítica. Estoy tratando de terminar este capítulo sobre cómo las comunidades se recuperan de tragedias colectivas, le expliqué. Es un tema pesado, pero importante. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de una pausa. Siempre. ¿Alguna vez te sientes abrumada por la responsabilidad de todo esto? ¿Por saber que tu trabajo está afectando a tantas personas? Su pregunta me tomó por sorpresa por su perspicacia. Había estado lidiando con exactamente esos sentimientos, especialmente a medida que el alcance de mi trabajo continuaba expandiéndose. A veces, admití, me pregunto si estoy realmente calificada para tener este tipo de influencia, o si la gente está poniendo demasiada fe en mí. ¿Sabes qué me dijo tu padre una vez sobre el liderazgo?, preguntó mi madre. Me dijo que los mejores líderes no son los que nunca dudan de sí mismos, sino los que dudan de sí mismos lo suficiente como para seguir creciendo y mejorando. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. ¿Él realmente dijo eso? Sí, cuando estaba preocupada por si estaba siendo una buena madre. Me recordó que el hecho de que me preocupara por hacerlo bien era evidencia de que ya lo estaba haciendo bien. Nos quedamos en silencio por un momento, conectadas a través de las líneas telefónicas, pero también a través de años de amor, crecimiento y comprensión mutua. Mamá, dije finalmente, gracias por convertirte en la madre que necesitaba, incluso cuando ninguna de nosotras sabía exactamente qué significaba eso. Y gracias por convertirte en la hija que siempre fuiste, y por ayudarme a verlo, respondió con voz emocionada. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina del instituto, rodeada de investigaciones, testimonios y fotografías de las decenas de comunidades que habían sido tocadas por nuestro trabajo. Pero lo que más me llenaba no eran los logros profesionales o el reconocimiento público. Era la profunda satisfacción de saber que mi vida tenía propósito y significado, y que ese propósito se había originado en un momento de crisis que había parecido ser mi punto más bajo. Al día siguiente, recibí una llamada que añadiría otra dimensión inesperada a mi historia. Era de una productora de documentales que había estado siguiendo mi trabajo y quería crear un film sobre el impacto de los programas de primeros auxilios comunitarios, pero lo que hacía su propuesta única era su enfoque. Quería rastrear la historia desde aquel día original en el tren, siguiendo no solo mi jornada, sino también las jornadas de mi madre, Carlos, Vinicius, Elena y todas las otras personas cuyas vidas habían sido transformadas por esa cadena de eventos. Lo que me fascina de su historia, me explicó durante nuestra reunión inicial, no es solo cómo un momento cambió su vida, sino cómo ese momento creó ondas de transformación que siguen expandiéndose. Queremos documentar esas ondas, mostrar cómo la bondad y la compasión realmente se multiplican de maneras que podemos medir y seguir. La idea me emocionaba, pero también me ponía nerviosa. Significaría abrir nuestra historia familiar al escrutinio público de una manera completamente nueva. Pero después de discutirlo con mi madre, Carlos y los otros protagonistas de la historia, todos acordamos participar, sintiendo que el documental podría inspirar aún más actos de bondad y transformación familiar. El proceso de filmación duró 8 meses y resultó ser profundamente catártico para todos los involucrados. Nos llevó de regreso a aquel vagón de tren donde todo había comenzado, ahora renovado pero aún reconocible. Carlos y Vinicius recrearon su perspectiva de aquel día, mientras mi madre y yo exploramos cómo nuestras memorias y emociones de la experiencia habían evolucionado a lo largo de los años. Una de las partes más poderosas del documental fue una secuencia donde Elena, ahora instructora certificada de primeros auxilios, entrenaba a un grupo de adolescentes que incluía a jóvenes que habían perdido a seres queridos en emergencias médicas. Verla transformar su propio trauma en una herramienta para empoderar a otros fue un recordatorio visceral de cómo el dolor puede convertirse en propósito cuando se canaliza con intención y apoyo.
El documental, titulado El efecto ondas, como un momento cambia todo, se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental y recibió críticas extraordinariamente positivas. Pero más importante que el reconocimiento crítico fue el impacto que tuvo en las audiencias. Recibimos cientos de cartas de personas que habían sido inspiradas por la película a reparar relaciones familiares rotas, a buscar entrenamiento en primeros auxilios o simplemente a actuar con más bondad en sus vidas diarias. Una de las cartas más conmovedoras vino de una adolescente en España, cuya relación con su padre había estado tensa durante años, debido a sus diferentes expectativas sobre su futuro. Después de ver el documental con él, habían tenido su primera conversación honesta en años y habían comenzado el proceso de reconstruir su vínculo. Su historia me mostró que las personas pueden cambiar, que las familias pueden sanar y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, escribió. Mi papá y yo todavía no estamos donde queremos estar, pero ahora sabemos que es posible llegar ahí. Estas respuestas reforzaron mi convicción de que compartir nuestras historias de transformación y sanación era tan importante como cualquier programa formal que pudiéramos implementar. Las narrativas tienen el poder de cambiar corazones y mentes de maneras que los datos y protocolos por sí solos no pueden lograr. Mientras el documental comenzó a ganar tracción internacional, también me di cuenta de que mi propia historia había evolucionado más allá de mi control. Ya no era solo sobre mi jornada personal o incluso mi trabajo profesional. Se había convertido en un símbolo de esperanza para personas que estaban luchando con relaciones familiares difíciles, con encontrar propósito en la vida o con superar traumas personales. Esta realización vino con tanto responsabilidad como privilegio. Me encontré recibiendo invitaciones para hablar en eventos que iban mucho más allá del ámbito médico. Conferencias sobre sanación familiar, simposios sobre encontrar propósito después del trauma, talleres sobre comunicación entre generaciones. Cada audiencia traía sus propias historias de dolor y esperanza, y yo me encontraba no solo compartiendo mi experiencia, sino también aprendiendo constantemente de las experiencias de otros. Una de las charlas más memorables fue en una conferencia para padres e hijos adolescentes que estaban experimentando conflictos familiares severos. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una madre se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: «He estado tan enfocada en tratar de hacer que mi hija sea quien yo pienso que debería ser, que he perdido de vista quién realmente es». ¿Cómo empiezo a cambiar eso? Su pregunta me llevó directo de regreso a ese momento en el tren, cuando mi propia madre había tenido que confrontar la misma realización. Empiece por escuchar, le dije. Realmente escuchar, no para responder o corregir, sino para entender. Pregúntele a su hija qué es lo que más le importa, qué la hace sentir viva, qué sueños tiene para su futuro. Y luego, simplemente escuche sin juzgar. Pero, ¿qué pasa si sus sueños no son prácticos? ¿Qué pasa si estoy preocupada de que se lastime?, preguntó la madre. El amor a menudo se disfraza de miedo, respondí, recordando las palabras que mi propia madre había compartido conmigo años atrás. Pero el verdadero amor requiere fe. Fe en que la persona que amamos tiene la sabiduría interna para navegar su propia vida, y fe en que nuestro trabajo como padres es apoyar esa sabiduría, no reemplazarla. Después de la charla, la mujer se acercó con su hija adolescente, ambas claramente emocionadas. «Queremos intentarlo», me dijo la madre. «Queremos encontrar nuestro camino de regreso la una a la otra». Momentos como estos me recordaban constantemente por qué este trabajo era tan importante. No se trataba solo de enseñar técnicas de primeros auxilios o desarrollar protocolos de emergencia. Se trataba de sanar las fracturas fundamentales en nuestras conexiones humanas que nos impiden cuidarnos verdaderamente unos a otros. A medida que mi trabajo continuaba evolucionando, también comencé a explorar conexiones entre los programas de primeros auxilios comunitarios y otros movimientos de sanación social. Colaboré con organizaciones que trabajaban en justicia restaurativa, terapia de trauma comunitario y iniciativas de cohesión social. Descubrimos que muchos de los principios que hacían efectivos nuestros programas de emergencia médica, presencia calmada en crisis, respuesta coordinada, enfoque en dignidad humana, también eran fundamentales para abordar otros tipos de heridas comunitarias. Esta comprensión más amplia llevó al desarrollo de lo que llamamos programas de primera respuesta holística, que entrenaban a miembros de la comunidad no solo para responder a emergencias médicas,
sino también para intervenir de manera constructiva en situaciones de conflicto interpersonal, crisis de salud mental y otros tipos de disrupciones comunitarias. El programa piloto se implementó primero en 3 comunidades que habían experimentado traumas colectivos recientes, una ciudad que había sufrido un desastre natural devastador, un barrio urbano que había experimentado violencia persistente y una comunidad rural que había sido afectada por una crisis económica severa. Los resultados fueron incluso más prometedores de lo que habíamos esperado. En cada comunidad, vimos no solo una mejora en las respuestas a crisis individuales, sino también una transformación general en cómo los residentes se relacionaban entre sí. Las habilidades de presencia calmada y respuesta coordinada que habían aprendido para emergencias médicas se habían transferido naturalmente a otras áreas de la vida comunitaria. En la ciudad afectada por el desastre natural, los primeros respondientes comunitarios habían comenzado a organizar redes de apoyo para residentes que todavía estaban lidiando con trauma por el evento. En el barrio urbano, las técnicas de desescalación que habían aprendido habían resultado en una disminución significativa en conflictos violentos. En la comunidad rural, los programas habían evolucionado hasta incluir apoyo económico mutuo y sistemas de trueque que habían ayudado a las familias a sobrevivir la crisis financiera. Lo que estamos viendo, reflexioné durante una presentación a un comité gubernamental sobre políticas de salud pública, es que cuando entrenamos a las personas para responder a crisis con competencia y compasión, esa competencia y compasión se derraman hacia todas las áreas de sus vidas. Estamos creando no solo primeros respondientes, sino mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores seres humanos. Esta realización me llevó a mi siguiente gran proyecto, la creación de un centro de investigación y entrenamiento que se enfocaría específicamente en la intersección entre respuesta de emergencia, sanación de trauma y construcción de comunidad. El Centro para Comunidades Resilientes sería un lugar donde investigadores, profesionales de la salud, trabajadores sociales y miembros de la comunidad podrían colaborar en el desarrollo de enfoques innovadores para la sanación colectiva. La propuesta para el centro fue ambiciosa, requiriendo financiamiento significativo y coordinación entre múltiples universidades, hospitales y organizaciones comunitarias, pero para mi sorpresa y alegría, encontró apoyo entusiasta desde el principio. Aparentemente, había una necesidad ampliamente reconocida, pero poco atendida para exactamente este tipo de trabajo interdisciplinario. El proceso de establecer el centro me llevó 2 años y requirió habilidades en administración, recaudación de fondos y navegación política que nunca había imaginado que necesitaría desarrollar. Pero cada desafío se sintió como una extensión natural del trabajo que había estado haciendo durante años. Construir puentes entre diferentes grupos de personas para crear algo más grande y más poderoso que lo que cualquiera podría lograr solo. Durante este tiempo, mi madre continuó su propio crecimiento y evolución. A los 70 años, había comenzado a estudiar psicología del trauma, fascinada por entender mejor los mecanismos psicológicos detrás de la transformación que había experimentado en su propia vida. Su perspectiva única como alguien que había vivido tanto el lado infligiendo daño como el lado sanando relaciones, la había convertido en una consejera particularmente efectiva para otros padres que estaban luchando con patrones destructivos en sus relaciones familiares. Nadie entiende el miedo parental como alguien que permitió que ese miedo dañara lo que más amaba, me explicó una tarde, mientras revisábamos propuestas para programas del nuevo centro. Pero también nadie puede ofrecer más esperanza sobre la posibilidad de cambio que alguien